Arquitecto Felipe Leal, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime. Qué gusto estar contigo. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres vicepresidente del Seminario de Cultura Mexicana. Así es. Que está instalado en la Universidad Nacional. No, es un órgano independiente, es un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública. Ok. Y nuestra sede está en Polanco, al lado del Conservatorio Nacional de Música. Me platicabas un poco la historia y el origen. No podemos hacer el programa sobre eso, pero ¿por qué nos haces un brevísimo resumen? Porque es muy interesante. Sí. Bueno, el Seminario de Cultura Mexicana es un organismo cultural que fue creado a instancias de José Vasconcelos y fue decreto presidencial de Manuel Ávila Camacho. ¿En qué año? En 1942. 42. ¿Con qué estamos cumpliendo 75 años ese año? ¿Y con qué objeto se hizo? Pues con todo el éxodo de la República Española, el éxodo judío que llegó a México, país de puertas abiertas. Llegaron muchísimos científicos, humanistas y artistas, y Vasconcelos, en ese espíritu nacionalista, dijo, está muy bien que lleguen, van a enriquecer la cultura de México, pero ¿qué va a pasar con la cultura de los mexicanos? ¿Qué va a pasar con la cultura que están creando los mexicanos? Entonces hagamos un seminario que disemine la cultura de México por todo el interior del país, a los lugares más recónditos, creando misiones culturales en ese espíritu, en ese espíritu vasconcelista, por eso se llama seminario, ¿no? que vas regando semillas culturales en el interior del país. Y la componemos 25 miembros. Desde el origen, bueno, lo formaron, imagínate, Frida Kahlo, Manuel Sandoval Vallarta, Julián Carrillo, Manuel M. Ponce, personajes de las letras, de las humanidades y de las artes. Y así se ha ido reciclando. Es una especie como muy semejante al Colegio Nacional. De hecho, surge antes que el Colegio Nacional, sí. Y tiene esa estructura. Y actualmente pues estamos ahí de diferentes disciplinas. Bueno, pues te invito próximamente a que hagamos un programa y que nos cuentes una historia más detallada del seminario. Con muchísimo gusto. Muy, muy interesante. Y el tema que nos ocupa pues no es tan alegre, digamos. Tan amable. Sí, tan amable, exactamente es la palabra. El sismo pues ha tenido una serie de consecuencias evidentes, las abordamos ahora, pero ¿qué fue realmente lo que pasó con este sismo? Fue 7.1 y sin embargo el efecto fue mucho más fuerte que el que hubo el 7 de septiembre, que fue de 8.2, ¿no? Así es. Entonces, primera pregunta, ¿por qué hubo mucho más impacto material? Por la distancia, estuvo a 120 kilómetros de la Ciudad de México, entonces la intensidad del mismo fue mayor para la Ciudad de México. Entonces eso nos impactó. O sea, el epicentro fue prácticamente en Morelos, muy cerca de Jojutla, entre Morelos y Puebla, y pues en una distancia muy corta. Fue por eso que la alarma sísmica casi no dio tiempo de sonar. Cuando están en las costas, el otro sismo estuvo a 700 kilómetros en Chiapas. Entonces cuando tú tiras una piedra en el agua, todos lo hemos hecho, entonces la onda las ondas, los círculos que están más próximos al centro, pues evidentemente la ola es mayor. O la estela de una embarcación cuando vas navegando la puedes ver. Muy buena metáfora, muy explicativa. Entonces ahí viene, entonces la intensidad fue mayor y lo pudimos ver con ese video que grabaron aquellos visitantes en Xochimilco. Entonces, no sé si lo vieron, donde se ven cómo están oscilando, pues lo mismo que pasó en Xochimilco, que lo están viendo con el agua, imagínense en la colonia Roma, en la Condesa, en Portales, en la del Valle, pues eso pasó pero abajo de la tierra, entonces los edificios por eso tuvieron esos movimientos tan... Ahora, lo que se ha dicho marcados. También, a diferencia del efecto del 85, es que es un efecto muy localizado en las zonas lacustres, ¿no? Así es, así es. Si podemos definir, si nosotros observamos cómo se comportaron los edificios y dónde hubo el mayor número de daños, así podemos tender una banda, como una línea sobre la Ciudad de México, desde Coapa, desde el canal de Cuamancos de Xochimilco, podemos continuar por una franja, digamos, ancha, viene desde Xochimilco, tomamos después Coapa, después continuamos por Tlalpan, por Calzada de Tlalpan, puede entrar en la Álamos, Portales, después va entrando hacia la colonia del Valle, parte de la del Valle, y después Roma Sur, Roma Norte, y continúa hasta Linda Vista. Es una franja que está en la zona lacustre, esto lo han explicado muy bien los geofísicos de la UNAM y los especialistas. Entonces es la memoria de lo que era la zona del lago. Ya hacia la zona de transición o zona ya de montaña, digamos hacia lo que es hacia Álvaro Obregón, lo que es hacia Miguel Hidalgo y las zonas hacia el poniente, no hubo tantas afectaciones porque el suelo tiene unas condiciones distintas. Ahora, esto sí marca una diferencia muy fuerte, y explícala, respecto del 85, que fueron como zonas muy específicas. Pues las zonas que afectó el 85 son casi las mismas que afectó en aquella ocasión. Pero de manera más masiva, ¿no? De Navera, bueno, no se puede comparar para nada. No estamos, no, es incomparable los daños que generó el 85 con los de ahora. O sea, sí, pero si vemos la franja, también hubo afectaciones en aquella ocasión muchísimo, sobre todo en la zona central. Ajá. Lo más dramático quizá fue la colonia Roma, la Juárez, ¿no? Pero sí hubo afectaciones. Por ejemplo, en la Condesa hubo pocas afectaciones, ahora hubo muchas, ¿no? Sí.
Pero Condesa, Roma están en la misma están, zona del claro. lago todavía, ¿no? Así El es. lago, en términos generales, terminaba hasta lo que es el viaducto Piedad, Sí. ¿no? Después ya viene la zona de transición, que es la del Valle. Pero aún así, ahora en la del Valle, como en 85, hubo afectaciones también en Xochimilco y en Coapa, ¿no? Ese es más o menos el mapa. Hay que trazar una banda y lo vamos a ver, es una banda lineal, ¿no? ¿Qué implica eso? Pero de todos modos, hay muchas construcciones actuales, o sea, las que están hechas con la norma del reglamento de construcciones posteriores a 85, Sí. que están en pie y se comportaron muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se tomaron medidas posteriores, como es la creación del CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, digamos, el nuevo reglamento de construcciones con normas mucho más estrictas. Que ahora han aparecido irregularidades y... Ese es otro tipo de problema, ese es un Pero problema tiene ya de razón. corrupción y de... Sí. Pero ahí está la norma. Pero si lo vemos a nivel del volumen enorme de construcciones, la mayor parte de ellas se comportaron muy bien, las posteriores al 85. Quienes han acatado la norma, ahí están edificios, y edificios de gran altura. En el 85 no estaba la Torre Mayor, no estaba la Claro, Torre no. Vancomer, o sea, las grandes torres de Reforma tuvieron un comportamiento extraordinario, porque están hechas ya precisamente con nuevas tecnologías y están llegando a la capa dura. Tienen cimentaciones profundas de gran calidad. ¿Esa es la clave? Los edificios de gran altura se comportaron muy bien, como las de baja. Donde afectó más este tipo de sismos es edificio entre 4 y 7 pisos. Por el tipo de asentamiento que tuvo la placa. No fue un choque de placas, sino fue un deslizamiento. Y entonces ese tipo de sismos, con esta intensidad, afectan a construcciones más o menos, las más afectadas, si se fijan, tienen esas alturas, entre 4 y 7 niveles. Y muchos de ellos, la mayor parte de concreto. No vimos estructuras de acero derrumbadas. Son estructuras de concreto previas al 85, la mayor parte, donde el concreto es mucho más rígido. Las estructuras de acero son mucho más flexibles, son dúctiles, entonces se pueden acomodar, o sea, se mueven más, pero permanecen más estables. Y las de concreto no muy bien armadas o con otras especificaciones se comportaron de una forma pues, no aceptable. Por eso se quebraron, por eso hubo esas fracturas. Claro. Si vemos la mayor parte de los escombros y las lamentables demoliciones, son estructuras de concreto. Ahora, bueno, yo me he hecho una pregunta un poco en mis noches de insomnio a partir del sismo y del sismo del 7, pero fundamentalmente a partir de si se hubiera conjugado esa proximidad de 120 kilómetros o más proximidad con un sismo de 8.2, no estaríamos teniendo esta conversación, estaríamos teniendo otra conversación. Sí, estaríamos en una situación de mucho mayor emergencia. Hubiera sido los daños incalculables. Probablemente superiores incluso a los del 85. Probablemente, sí. Entonces eso nos llevaría a una reflexión, o sea, ¿qué haces con una ciudad que está efectivamente en una zona sísmica y que, bueno, tiene toda esta parte lacustre? Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer en el mediano y largo plazo para enfrentar una realidad que ahí está? Después del sismo leí, por ejemplo, que en Los Angeles Times, a propósito del sismo, escribía, bueno, estamos mucho menos preparados que la Ciudad de México si esto ocurre aquí en Los Ángeles. Pero sabemos que va a ocurrir. Sí. Y aquí estamos en la misma. O sea, ya ocurrió ahorita esta conjugación de la proximidad y la intensidad. Sí. Y si ocurre más, esto va a ser un desastre. Sí puede ser catastrófico, pero bueno, eso igual en estas condiciones puede estar San Francisco, Los Ángeles, muchas partes de Japón, pero hemos avanzado. Yo creo que sí hay una cultura de prevención. O sea, los sismos, como decía el otro de un sismólogo, los sismos no los vamos a detener nunca. Toda la vida va a estar temblando. Y nosotros estamos en un país sísmico, ¿no? Lo que podemos prevenir es el desastre, ¿no? La catástrofe. ¿Y la catástrofe cómo se puede atacar? Pues previniéndola, teniendo mayor conocimiento sobre ello. El nuevo reglamento de construcciones o las nuevas construcciones, pues ya conocen, ya están mucho más preparadas para el sismo. O sea, sí se avanzó en ese sentido, ¿no? Lo que tenemos que es reforzar y dar más información, o sea, poder regular más las construcciones que están sobre la zona del lago. O sea, que esa franja que fue atacada, evidentemente habría que revisar todavía aún más las normas, ¿no? En el sentido de qué hacer o ser más conscientes a los propios propietarios y evitar la especulación en algunas de esas zonas que se ha presentado, porque hay edificios de mucho mayor altura de las que sería recomendable que tuvieran. Porque parte de mi insomnio pues, se deriva de una cuestión muy elemental. O sea, la alarma no sonó justamente por la proximidad, ¿no? Así es. Entonces, un elemento que estaba allí que daba cierta certeza de que, bueno, pues cuando menos los que estaban en los pisos más bajos podían tener un minuto para desalojar y protegerse, pues dada una proximidad así como la que se dio o más cerca,
nulifica el efecto de la alarma. Bueno, lo que dicen los sismólogos, bueno, la mayor parte de las alarmas están en la costa. La alarma sísmica funciona por lo que sucede en las costas. Sí. Históricamente, desde que se creó la alarma, ha sonado que el epicentro fue en Guerrero, que fue en Michoacán, que fue en Oaxaca o Chiapas, que generalmente son los puntos donde esta placa de Cocos, ¿no? Es la que tiene algunas fricciones o choques, ¿no? Y esta alarma, este epicentro fue en la parte central, o sea, no fue en las costas, ese es el problema. Sí, claro. Y fue, según los sismólogos, un sismo atípico, o sea, es un sismo atípico, es un deslizamiento, no es lo mismo que el otro, ¿no? Entonces no es muy frecuente que se presenten este tipo de sismos. Pero ya se presentó, ¿no? La mayor parte de los sismos son como el que se presentó en el 7 de septiembre y para los cuales hay más elementos, o sea, tenemos más elementos de prevención. Ahora, yo creo que sin duda la ciudad ha avanzado muchísimo, o sea, hay que reconocerlo, o sea, hubiera sido peor aún los daños, pero avanzamos en la prevención, avances, pero todavía en lo que es en la emergencia, pues queda claro que sigue siendo la sociedad la que está resolviendo, no tanto la autoridad, ¿no? Nosotros lo vimos ahora claro, es diferente un huracán que un sismo, porque un sismo pues no avisa, es inmediato, ¿no? Y el huracán pues sí se puede prever. Pudieron desalojar en Florida 6 millones de personas hace unos meses, hace más de un mes, y desalojaron y entonces los efectos nocivos fueron materiales, pero no humanos, ¿no? En este caso, lo que tenemos que avanzar más, ¿qué hacer después, ¿no? de la tragedia? O sea, sin duda la solidaridad y todo lo que se ha expresado es digno de reconocerse, pero a nivel de la autoridad, un plan de emergencia, pues ahí vemos hoy, y eso es muy lamentable, una gran cantidad de damnificados en la calle, de nuevo, cuando no se desea eso. Entonces sí hay que tener un plan a ver qué sucede. Hay gimnasios, hay espacios públicos, hay instalaciones deportivas oficiales y no oficiales donde quizás se puedan trasladar estas personas como unos campamentos como los vemos en los huracanes y que no estén en la calle. Es en resumen, como lo estás planteando, sí aprendimos del sismo del 85 hace 32 años, pero ahora habría que enfocarse justamente sobre este asunto. Sí, hay experiencias muy, muy exitosas, pero ahora el problema en este momento yo creo que es la emergencia. Las personas que están en la calle, que están custodiando, cuidando sus casas, hay una gran cantidad de desalojos o personas que han no ocupado, han desalojado sus edificios por seguridad, por temor, otros realmente porque tienen daños estructurales. Entonces, este censo que está haciendo Roque, sí se tiene daños estructurales, hay que atenuarlo. Hay mucho temor y hay mucho alarmismo también en la sociedad, hay desinformación. La desinformación hay que atacarla, ¿no? Porque la desinformación no ayuda, ¿no? Más bien el exceso de información o alarma genera desinformación. Entonces hay que informar, digamos, adecuadamente, ¿no? Que es lo que pretendemos hacer aquí contigo esta tarde. Se nos acaba el tiempo. Si pudieras definir en 2 palabras, y si de verdad se nos acabó el tiempo, respecto del 85, ¿qué dirías? Estuvimos mucho mejor preparados, o sea, en la ciudad sí se puso a prueba, los esfuerzos que se han hecho en los últimos años fueron positivos, pero a nivel de prevención hay que atacar varios puntos. Sí aparecen, como siempre, la caja de Pandora, sí apareció ahí los fenómenos de corrupción, de especulación, y hay que atacar más la emergencia. No estamos preparados para la emergencia. Oye, te agradezco mucho, arquitecto. Esta es la primera parte de la entrevista. Hacemos una segunda que pasará posteriormente y ahora seguimos. Pero muchas gracias. No, hombre. Te agradezco mucho. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.